la bienvenida a este webinar Educación Inclusiva en la Universidad, Discapacidad, Retos y Herramientas para la Acción, organizado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Este espacio tiene como objetivo generar un momento de reflexión y análisis sobre los avances y desafíos de la educación inclusiva en el ámbito universitario, así como compartir herramientas prácticas que permitan implementar de manera efectiva políticas y estrategias inclusivas en coherencia con la normativa y la política vigente. Hoy buscamos abrir un diálogo que nos acerque a un sistema universitario más accesible, equitativo y participativo, donde la inclusión de las personas con discapacidad sea una prioridad para toda la comunidad académica. Para acompañarnos en este importante conversatorio, contamos con dos especialistas de reconocida trayectoria en el campo de la inclusión, el bienestar universitario y la intervención en discapacidad. Uno de ellos es Cristian Canales Enríquez. Es psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en el abordaje de los trastornos del neurodesarrollo. Cuenta con una maestría en fonoaudiología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también cursó diplomaturas en autismo y síndrome de Asperger, así como en trastornos específicos del lenguaje en colaboración con el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. Actualmente se desempeña como psicólogo en CEPAL, donde centra su labor en la evaluación e intervención de niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo. Asimismo, brinda orientación a centros educativos en la implementación de ajustes razonables y en el diseño de estrategias metodológicas para favorecer la inclusión. Su práctica se caracteriza por un enfoque clínico basado en evidencia, articulando de manera transdisciplinaria lo pedagógico, lo psicológico y lo ético. En el ámbito académico, posee una sólida trayectoria como docente universitario en instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Piura y la Universidad Marcelino Champagnat, principalmente en programas de posgrado vinculados con la inclusión educativa, los trastornos del neurodesarrollo y los problemas de conducta. Su labor docente destaca por el diseño de estrategias de intervención en el aula, el acompañamiento a familias y la formación de profesionales con sensibilidad clínica y compromiso ético. También contaremos con la participación de Carolina Vera Torres. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Psicología Comunitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 17 años de experiencia, ha trabajado en temas de salud mental, género, violencia de género, masculinidades e inclusión, aportando políticas y programas a nivel nacional e internacional. En el Ministerio de Educación ha liderado la formulación de lineamientos sobre enfoque de género, salud mental y prevención del hostigamiento sexual en universidades. Actualmente es especialista en la Dirección de Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, desde donde impulsa políticas de bienestar universitario. Estamos seguros que sus aportes nos ayudarán a comprender mejor los desafíos actuales y las herramientas disponibles para avanzar hacia una universidad verdaderamente inclusiva. Para dar inicio, le damos pase a Carolina. Adelante. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes con todas las personas que ya están conectadas. Bueno, quiero decirles que estoy bastante contenta porque estamos ya en esta octava sesión dedicada a fortalecer las capacidades de las universidades en materia de bienestar universitario. Esta es la octava sesión de un ciclo anual en el que cada primer jueves de cada mes nos juntamos para tocar algún tema que sea importante, muy central en la agenda de bienestar universitario. Entonces, bueno, sobre todo este mes ha sido elegido en la temática de discapacidad, dado que en el país, el 16 de octubre, se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Entonces, estamos muy contentas. Bienvenido también, Cristian. Gracias por participar voluntariamente de este espacio. Estamos muy interesados en saber tus aportes. A mí me ha tocado la parte probablemente más sencilla, que es hablar acerca del marco normativo vigente, que si bien todavía sigue siendo un desafío, ¿no? El marco normativo y técnico normativo que debe existir en el país para que se pueda implementar, ¿no? Que se pueda orientar la implementación del derecho educativo desde esta mirada de la atención a la población con discapacidad, más desafío resulta, ¿no? La implementación de esta normativa, y esa parte le toca a nuestro invitado Cristian Canales. Entonces, sin más, les pido por favor que me acompañen a presentar lo que he preparado para este momento.
ver, pantalla completa, estamos. Muy bien, listo. Listo, ya estamos. Entonces, creo que es importante poder palpar un poco de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, sobre todo en nuestro país, ¿no? Según las cifras que nos brinda el INEI en la NAO en 2022, en el Perú el 10% de nuestra población, ¿no? Tiene algún tipo de discapacidad. 57% de esta población son mujeres, mayoritariamente somos mujeres. El 4% de esta población tiene educación superior universitaria, únicamente el 4%, ¿no? Y el 5% también ha llegado a la educación superior, pero probablemente está estudiando en algún instituto de educación superior tecnológico o pedagógico o ESFA, ¿no? Entonces, importante ver, ¿no? Digamos, la brecha que existe en la transitabilidad entre la educación básica y la educación superior, ¿no? Y es importante porque nos permite preguntarnos por qué, ¿no? El 20% de esta población no cuenta con ningún nivel educativo y el 41% solo estudió algún grado del nivel primario, ¿no? Entonces, esta estadística nos llama poderosamente la atención, no solamente a las acciones que como Estado desarrollamos y debemos de fortalecer en el ámbito educativo, sino que la atención a la discapacidad es intersectorial, ¿no? Debe ser atendida desde diversos sectores, ¿no? Pensando incluso en la identificación temprana, ¿no? Para que se pueda dar el acompañamiento correspondiente y poder ir cerrando, ¿no? Las barreras que esta población puede encontrar, ¿no? Y encuentra. Entonces, de hecho, en cuanto al marco normativo, yo les decía que si bien contamos con un marco normativo, ¿no? Y se ha avanzado, sobre todo creo que se ha avanzado a nivel de marco normativo y que incluso se toma como referencia en otros países, creo que el gran desafío, ¿no? Es justamente la implementación, ¿no? Tenemos la Ley General de la Persona con Discapacidad y otras más específicas, ¿no? Como por ejemplo dedicadas a la discapacidad vinculada a la sordoceguera. Hay leyes que han salido en relación a las lenguas de señas peruanas, específicamente leyes de protección a las personas con trastorno del espectro autista y otras, ¿no? Está también la ley de salud mental. Ahora, la Ley General de la Persona con Discapacidad define, ¿no? ¿A quién nos referimos? Dice que es aquella persona que tiene una más deficiencias que puedan ser físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente y que precisamente al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, ¿no? Puede verse impedida en el ejercicio de sus derechos. Si pensamos en las personas que tienen algún tipo de discapacidad a nivel de la población de estudiantes universitarios, no estoy hablando de toda la educación superior, sino en este caso únicamente a nivel de las universidades, ¿no? Este mapa nos muestra estas cifras, ¿no? Pero creo que es importante, ustedes que están de distintas regiones conectados en este momento pueden ver, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Dice que en Loreto hay 46 personas que están matriculadas en universidades, en Puno 340, en Apurímac 574, por ejemplo, en Moquegua sale 3 personas nada más, ¿no? Entonces, esta data, si bien es interesante porque nos ayuda a tener un acercamiento de las brechas que se están teniendo, ¿no? Habría que ver cómo también se refleja la población específicamente en cada territorio. Y nos ayuda a pensar y a priorizar políticas también. Es fundamental reconocer también que aún tenemos bastante dificultad en sincerar, digamos, en lo que el número refleja, ¿no? Porque hay una dificultad al momento de recoger la información, identificar a las personas con discapacidad, ¿no? Porque hay un registro oculto, digamos, en primer lugar, porque
no necesariamente todas las personas que cuentan con una discapacidad se identifican como tales, o no hay los mecanismos necesarios permanentes, porque podría ser que la discapacidad surja en el transcurso, ¿no? Y, después de que el estudiante o la estudiante haya accedido a la universidad. En fin, entonces tenemos una serie de dificultades todavía, ¿no? Pese a que poco a poco se están incorporando la variable en los registros para, desde el momento que el estudiante postula, ¿no? O sea, desde la postulación, etcétera, están mejorándose poco a poco. Todavía tenemos muchos desafíos en relación a cómo hacemos más, digamos, más certero ese dato, ¿no? Y para que eso sea realidad, necesitamos entrecruzar registros de información que nos permita tener como Estado una cifra mucho más clara de la población y de sus características y necesidades, ¿no? Entonces, hay una definición también establecida en la ley que ya mencioné acerca de los tipos de discapacidad, ¿no? Y según el CIDIES, ¿no? Que es el sistema de información que maneja el Ministerio de Educación con data de hasta el año pasado, esta es, ¿no? La estadística segmentada por tipos de discapacidad que se presentan en estudiantes universitarios, ¿no? Entonces tenemos que la mayor cantidad de estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad que ingresan y que estudian en la universidad son aquellos que tienen una discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? Según lo que se registra o se ha registrado hasta el 2024 y así, ¿no? Entonces, también tenemos, bueno, como la menor cantidad es la discapacidad de tipo mental, ¿no? Bueno, entonces, es importante saber que frente a esta realidad, como decíamos, a nivel normativo, la misma ley universitaria, cuando se define como institución su finalidad, ¿no? Tiene claro la centralidad que tiene el estudiante, ¿no? En la formación, la necesidad de ver la diversidad como un aspecto, como un principio de la universidad, el rechazo de toda forma de violencia y discriminación. Entonces, es muy importante, digamos, vincular el tema de la discapacidad no como un aspecto accesorio que tenga que desarrollar la universidad, sino como parte de su fin. Es trabajar políticas, implementar políticas y garantizar el derecho educativo a las personas con discapacidad implica una dimensión del fin de la universidad, ¿no? Y de la calidad, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, no podemos pensar entonces en una universidad que atiende la discapacidad si solamente pensamos, si excluye en primer lugar, ¿no? O si segrega, ¿no? O se integra sin incluir, ¿no? O sea, sí, han accedido, ¿no? O sea, ya está, ahora son más personas con discapacidad que acceden, pero ¿y cómo está haciendo toda la permanencia, toda la trayectoria educativa? ¿Cómo se está dando este servicio educativo? ¿Cómo están ejerciendo este derecho educativo en igualdad de condiciones o no? ¿No? ¿Qué barreras no estamos viendo que tiene y que no estamos atendiendo, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? La afirmación de la vida y la dignidad humana es un elemento central de la calidad en el ámbito universitario, ¿no? Entonces, tal es así que en la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, que para el caso de las universidades, los institutos, toda la educación superior del país, es análoga, digamos, al currículo nacional en el sentido que establece el derrotero, la mirada que deben de tener la educación superior en nuestro país, tanto a nivel público como privado, ¿no? Y ahí se establecen objetivos prioritarios que, por ejemplo, tiene que ver con el primero, el objetivo prioritario vinculado al acceso equitativo, ¿no? El OP2, que es el proceso formativo integral, y un proceso formativo integral, ¿no? No solamente se centra en lo académico, sino en justamente el desarrollo de todas las demás capacidades en el bienestar del estudiante, de la estudiante, ¿no? Entonces, pero no solo eso, sino que esta política también establece enfoques que se deben de transversalizar en la gestión institucional, académica, etcétera, de la universidad, y entre ellos está claramente el enfoque de discapacidad, ¿no?
Entonces, a lo largo de los años se han establecido normativas que han contribuido a poder orientar mejor y entender qué implica. Si yo quiero ser una universidad que realmente brinde una educación inclusiva, ¿qué significa eso y cómo lo tengo que hacer? Entonces, los últimos años el Ministerio de Educación ha modificado su reglamento general de la Ley General de Educación justamente en materia de educación inclusiva, ¿no? Y esto es algo bastante importante eh, porque, entre otras cosas, ¿no? Va a considerar la educación inclusiva como parte de la calidad, ¿no? Pero además porque centra la importancia de atender a la diversidad de la población estudiantil de acuerdo a sus características, ¿no? Por edad, por género, por estado de salud, por origen étnico, ambiental y entre otros también por discapacidad, ¿no? Entonces hay que atender las diversas variables, sobre todo de aquellas personas que sabemos que se entrecruzan también las variables, ¿no? La situación económica, etcétera. Hay una interseccionalidad, ¿no? Una intersección de variables que hacen que podamos que tengamos que mirar de manera más acuciosa cuáles son las características de nuestra población estudiantil. Y también esta normativa establece justamente qué cosas son las barreras educativas, que son precisamente esos obstáculos que pueden experimentar las personas a lo largo de su trayectoria académica, precisamente en relación a estas variables, ¿no? Y dice que toda la educación, desde la básica hasta la superior y técnico-productiva, debe de atender sobre todo a aquellas personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad en acceso a sus derechos, ¿no? Y hay una serie de normativas entonces que hay que atender. Esta mirada de la educación inclusiva considera la discapacidad y también va más allá de la discapacidad, ¿no? Entonces hay varias normativas que debemos de conocer para poder implementar esta educación inclusiva. Entonces, también va a redefinir entonces qué cosa es o cómo tiene que ser el servicio de bienestar universitario y va a, digamos, alinear lo que señala sobre la educación inclusiva a las tareas, ¿no? Del servicio de bienestar universitario, ¿no? Varios aspectos, como por ejemplo, que no solo se centra en el estudiante, sino también en el personal docente, administrativo, tenía una perspectiva de comunidad universitaria, ¿no? No solamente de atención de la problemática, sino también de la promoción de la salud física, mental, entre otros. Entonces, desde que se aprobó esta normativa, se suma a lo que señala la ley universitaria esta normativa para definir cómo tiene que trabajar el servicio de bienestar y cómo debe de componerse. Acá yo solamente traído un resumen, pero ahí está la referencia de la normativa que ustedes puedan revisar. Finalmente, esta normativa, otro de los aspectos fundamentales que nos exige, ¿no? Es de obligatorio cumplimiento, o sea, el reglamento de una ley, de la Ley General de Educación de nuestro país, ¿no? Dice que en toda institución educativa debe de constituirse un servicio de apoyo apoyos necesarios para brindar una atención pertinente, oportuna, eliminando justo las barreras que experimentan los estudiantes en torno al acceso, la permanencia, ¿no? Y la participación y logros de aprendizaje. Entonces, todas las universidades, en conclusión, públicas y privadas, deben de constituir un SAE interno, el cual debe trabajar junto con, ¿no? El área de bienestar. Y bueno, también se definen las barreras educativas, que básicamente tienen que ver con la accesibilidad, barreras actitudinales, y esto es muy importante porque tiene que ver, por ejemplo, con las situaciones de discriminación, exclusión o bajas expectativas, falta de valoración a la diversidad o estigmas, prejuicios vinculados a esta población y que no ayuda a que los estudiantes puedan permanecer, sentirse a gusto, ¿no? En el ámbito universitario, ¿no? Entonces, hay otras barreras vinculadas con lo curricular, lo didáctico, que de repente no está ajustado, pensado
a nivel de las barreras que pueden estar existiendo, ¿no? Y también las barreras organizacionales, ¿no? Que precisamente tiene que ver, por ejemplo, con las políticas institucionales, ¿no? Como alguna vez me han dicho, no, pero mis políticas, mis normativas no excluyen, o sea, no estoy diciendo que no ingrese tal tipo de población, ¿no? Pero no se trata de que lo diga, sino que si no lo favorece, no lo señala, no lo remarca, ¿no? O no pone medidas de ajustes que puedan fomentar su participación y garantizarla, entonces sí está siendo una barrera probablemente. Entonces tenemos una serie de desafíos para la educación universitaria inclusiva en materia de discapacidad, ¿no? Es importante que las universidades tengan normativas que, como ya dije, señalen de manera explícita cómo van a actuar, ¿no? En el acceso, a la permanencia y hacia el egreso, ¿no? Desde la identificación, cómo qué es lo que van a trabajar, ¿no? Cómo se va a organizar con cada una de las instancias y actores que tiene la universidad, ¿no? Para la atención adecuada. La constitución del SAE interno, el SAE universitario, es fundamental y además es obligatorio. La sensibilización y la capacitación a la comunidad universitaria, la elaboración de orientaciones, herramientas, instrumentos que puedan facilitar que sea una mirada, una cultura institucional el trabajar en ello y no una acción digamos, que pueda surgir porque el estudiante o la estudiante que se matriculó tiene una dificultad, entonces vemos cómo lo resolvemos y ya está, ¿no? Sino que sea una práctica permanente que esté en la mirada de los diversos actores de la comunidad universitaria, ¿no? Y claro, también es importante la difusión de buenas prácticas, de logros, ¿no? Que puedan ayudar a inspirar a otras instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Hacer una buena identificación de estudiantes, de sus características, tenemos que hacer asesorías especializadas, eh, personalizadas, ¿no? Y también garantizar que las estrategias, las herramientas de las personas que van a atender de manera, asistir, atender de manera más cercana a la población, por ejemplo, los docentes, ¿no? Puedan tener la capacitación, la capacidad de poder ejecutarlas, ¿no? Y por eso es importante el acompañamiento también que se puedan dar, fomentar mentorías, redes de socialización y una serie de estrategias que nosotros hemos puesto acá de manera general, que son las que hemos aprendido un poco en el acompañamiento con las universidades y a la atención de los casos, de muchos casos que llegan a nivel de denuncias por la falta de atención. Entonces sabemos que es un reto, sabemos que, digamos, estamos paso a paso en ese camino. Estoy dejando de compartir mi presentación en este momento. Y precisamente para que nos puedan ayudar a ver cómo podemos implementar, qué acciones concretas. Por ejemplo, la normativa dice la universidad debe hacer ajustes razonables, pero ¿cómo hacemos esos ajustes razonables si las personas y sus diversas formas de discapacidad, o sea, son tan variables, ¿no? Y también sus propios recursos personales, sus contextos familiares, económicos, sociales, culturales. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces, bueno, yo les dije que esa tarea, en este caso, la va a hacer nuestro invitado especial, Cristian Canales. Así que, Cristian, te doy el pase para que nos puedas ayudar a ver de qué manera vamos a implementar esto que se ha señalado. Muchas gracias. Bien, Carolina, muchas gracias por el pase. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Cristian Canales y bueno, sabes, me invitaron para editar esta charla y me pareció súper importante este webinar. Voy a compartir una presentación, a ver un momento. Ya está. A ver, creo que cuando conversamos un poco sobre el título, algo importante que resaltar acá es esta palabra de retos, ¿no? Lo conversamos antes de iniciar justo este webinar, que esta inclusión educativa se viene dando de repente con mucha fuerza a nivel de primaria, de secundaria, en inicial tal vez, pero nos queda una agenda pendiente, ¿no? Que estos chicos terminan finalmente creciendo y terminan también llegando a la educación superior. Y es ahí donde todavía tenemos mucho trabajo que hacer.
esto es lo que hoy por hoy nos queda a todos los especialistas, todos los que trabajamos, digamos, en inclusión pendiente, y es para este espacio justamente que tratamos de fomentar ello, ¿no? Entonces, no voy a hablar mucho sobre lo que es la parte de políticas ni marco normativo, porque eso ya lo habló Carolina, pero sí, acá hay una línea de tiempo para ver, como ya lo había mencionado ella, que se viene hablando de inclusión hace mucho tiempo. O sea, esto de inclusión no es reciente. Hablamos de inclusión, digamos, a nivel internacional, de repente un muy importante, la Convención de los Derechos del año 2006, ¿no? El 2008, que también entra en vigor la Convención sobre Discapacidad. Entonces estamos hablando ya de hace más de 10, 15 años atrás que se está hablando de inclusión, ¿no? En el Perú se han venido dictando leyes, que también por ahí lo mencionó Carolina, también sobre el tema de inclusión. Entonces, hasta llegar obviamente a la ley universitaria, entonces, ese tema de la inclusión no es algo nuevo. O sea, por ahí de repente, actualmente todavía escucho como que, bueno, pero es que todavía, no, no es que todavía no, es que ya estamos, digamos, en la inclusión. La inclusión ya llegó a nosotros hace mucho tiempo. Que nos está quedando, como lo mencionaba, como una agenda pendiente esta implementación, puede ser, pero ya hablamos de inclusión hace mucho y las leyes como tal nos están en este momento invitando, digamos, a hacer todo ello, ¿no? Entonces, bajo este esquema o esta antesala, vamos a hablar un poco sobre lo que es la inclusión propiamente, ¿no? Acá hay una definición muy importante sobre la UNESCO, de la UNESCO, que básicamente la inclusión, como dice acá, en la educación como principio fundamental busca garantizar que nadie se quede rezagado y se enfoca en eliminar las barreras. Tenemos que entender este punto que es súper importante. ¿Qué entendemos por barreras? Nos vamos a centrar ahora un poco en las barreras y en los ajustes razonables, que son, digamos, dos términos que tenemos que manejar por lo menos como una antesala de todo este tema de lo que es la inclusión. Entonces, se enfoca en eliminar las barreras que impiden el acceso a la educación y trabaja en todos los ámbitos, ¿no? Desde el currículum hasta la pedagogía. Es decir, que vamos a hablar, digamos, desde las competencias hasta de repente la metodología. Es variado, digamos, todo este tema de las barreras y los ajustes razonables, ¿no? El ministerio como tal, entonces, también establece, digamos, una educación inclusiva que justamente busca garantizar condiciones de accesibilidad, disponibilidad y adaptabilidad en los servicios educativos, además de desarrollar planes educativos personalizados para estudiantes con necesidades especiales. Entonces, esto hay que entender cuando hablamos de inclusión, detectar estas barreras. Entonces, no vamos a hablar necesariamente de una, y esto es algo a reflexionar, cuando hablamos nosotros de inclusión, no es solamente, digamos, coger estas personas, colocarlas, digamos, con nosotros y decir, bueno, ya está. Eso es una integración. Inclusión es la convivencia dentro de este entorno, transformar este entorno para que estas personas se encuentren con una inclusión plena. Entonces, no se trata que la persona se adapte, sino que el entorno se ajuste para garantizar su participación. Esta mirada es muy importante porque es una mirada más social de la inclusión. No es una mirada, digamos, que teníamos de antes, donde decíamos, bueno, esta persona tiene que, entre comillas, normalizarse para que pueda adaptarse. Eso, digamos, ya no se está utilizando, es muy caduco. Hoy por hoy estamos hablando que es el entorno donde la persona se desarrolla que tiene que brindar esos ajustes razonables. A eso estamos apuntando, eso tenemos que entender nosotros como inclusión actualmente. ¿Por qué crear sistemas educativos inclusivos? Que también es importante porque por ahí he escuchado que todavía, digamos, estamos un poco reacios a este cambio, ¿no? Primero, que tenemos que entender que influye mucho en cómo estas diferencias individuales ayudan a mejorar estrategias educativas. Eso es súper importante dentro de lo que hablamos nosotros como inclusión, ¿no? Por ahí habló Carolina sobre estas barreras actitudinales y esto es otro reto que se tiene también dentro de todo el tema de inclusión, que obviamente que vamos a cambiar esta forma de ver, digamos, algunas condiciones o algunas discapacidades en cuanto a que convivamos con ellas. Si no estamos en esta convivencia, es muy complicado que sensibilicemos al grupo, ¿no? Y también es cierto que hay investigaciones que hablan de que hay un menor costo en crear y mantener escuelas que educan a estos niños, ¿no? Si es que trabajamos, en general,
había beneficios por todos lados. Esto tenemos que entenderlo porque es lo que incluye la inclusión. Ahora, hay términos en función a la inclusión que de repente por ahí hemos escuchado: apoyos educativos, equidad educativa, discapacidad, el famoso diseño universal para el aprendizaje o el DUA. Hoy nos vamos a centrar por lo menos en hablar de dos importantes. Vamos a hablar de lo que son las barreras educativas y lo que son los ajustes razonables. Hablar de inclusión es caminar, digamos, sobre un camino bastante largo, pero tenemos que partir desde un punto de partida, tenemos que iniciar en algún momento. Y creo que si tenemos que iniciar en algún lugar es de entender lo que es una barrera y entender lo que es un ajuste razonable. Hablar de barreras educativas, básicamente pueden ser obstáculos temporales o permanentes que puede experimentar una persona a lo largo de su trayectoria educativa, ¿no? Que impiden o limitan su acceso, permanencia, participación, desarrollo de competencias y culminación en cada ciclo, nivel, modalidad, ¿no? Estas barreras surgen como resultado de la interacción de las características de una persona, digamos, con su contexto educativo. Entonces, tenemos que entender este concepto de barreras educativas en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que el contexto como tal, igual lo que aparece en el contexto que limita que esta persona tenga una educación plena, ¿no? Una inclusión plena. Entonces, importantísimo detectar estas barreras. A veces, cuando pensamos en barreras, tenemos esta idea de la persona que tiene una condición física y estas escaleras que no le permiten a la persona llegar a donde desea, ¿no? Entonces decimos, bueno, una barrera que se está haciendo hoy por hoy en muchos organismos gubernamentales es el acceso a rampas y el colocar de alguna manera un ascensor de repente para que esa persona tenga acceso a todo digamos, los pisos, y con eso nosotros decimos, bueno, ya estamos trabajando la inclusión. Y es cierto, se está trabajando la inclusión, pero no se está trabajando una inclusión plena porque hay muchas otras barreras que pueden aparecer en el entorno que terminan limitando el acceso a la educación de estas personas. Pues, estas barreras son las barreras más básicamente en el transporte, pueden aparecer barreras arquitectónicas, hay barreras sociales o actitudinales, que ahora vamos a hablar un poco de ellas, barreras para el aprendizaje, culturales, en la comunicación. Entonces, quiero que veamos que en todo este contexto hay muchas barreras. Entonces, la parte estructural es una de ellas. Hemos avanzado en ello bastante. Pero tenemos que ver las otras barreras que también pueden de alguna manera limitar, en este caso, la educación superior. Vamos a centrarnos, digamos, en tres principalmente, que creo que van a servir como punto de inicio dentro de este tema de inclusión. Las curriculares, que tienen que ver relacionadas con las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje. Hay algunas metodológicas que son las que el docente debe realizar como recursos de acuerdo con las necesidades y condiciones que presente el estudiante, y las actitudinales, que son las relacionadas con ciertas prácticas negativas entre los mismos estudiantes o en muchos casos también por parte de los docentes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un contexto, puede ser cultural, puede ser una estrategia que yo de repente estoy utilizando, que no haga que esta persona se desarrolle de manera plena o se termine incluyendo. Todavía hoy, al 2025, he conversado un poco con Carolina sobre este tema, que tengo muchos chicos que veía desde hace muchos años que estaban en primaria, pasaron a la secundaria y ahora están en educación superior. Y claro, hay muchos buenos intentos de hacer las cosas bien de algunos docentes, pero una barrera importante dentro de la educación superior es la parte actitudinal. Creo que es también la modalidad que tienen los docentes de que algunos van, dictan y se retiran, ¿no? Y esto es una agenda pendiente que tenemos porque hay algunos que están muy comprometidos y otros que están muy divorciados de la inclusión. Es como decir, bueno, todavía escuchamos esto como que esto es la educación superior, tú tienes que ir al ritmo de los demás, cuando son cosas o son ajustes que se piden muy simples en algunos casos, que podrían adaptar rápidamente y hacer que esta persona, este chico, esta chica, pueda de alguna manera llevar una buena educación, pero hay ahí las barreras actitudinales, ¿no?
Entonces, ¿cómo crear estos entornos inclusivos? Esta es una pregunta que justamente mencionaba Carolina, ¿no? ¿Cómo llegar, cómo aterrizar todo esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, para reflexionar un poco sobre esto, quiero que tomemos un minuto y pensemos qué necesitamos para construir una casa. Yo no soy arquitecto ni ingeniero, yo no tengo nada de conocimiento sobre esto. De repente, en algún momento yo podré decir, bueno, no lo voy a poder hacer, porque de repente, hoy por hoy, mi conocimiento no me lo permite. Y esto es clarísimo, porque hay un reto, que es debemos construir la casa, pero yo no tengo este conocimiento. Pero si yo quisiera intentar esto y quisiera de alguna manera llegar a construir esta casa, tengo que tener cierto conocimiento y ciertas herramientas. Esto es lo mismo que pasa en la inclusión. Si yo no tengo conocimiento y herramientas, voy a poder tener la intención, pero voy a decir, esto es muy difícil, esto no se puede. Y ahí comienza el rechazo a la inclusión. Entonces, estos espacios nos sirven justamente para poder sensibilizar y de alguna manera capacitar a todos los agentes educativos sobre este conocimiento y estas herramientas. Entonces, si hablamos de la caja de herramientas, para hablar de la educación inclusiva, tenemos que entender que van a haber ajustes razonables dentro de estas herramientas, ajustes curriculares, dentro de esta caja de herramientas, apoyos educativos, tecnologías de asistencia. Si yo me apropio de estas herramientas, voy a poder hacer una educación inclusiva. Si no las tengo, seguiré diciendo, no se puede, es imposible. Mencionábamos hace un momento la importancia de hablar de los ajustes razonables, que hablar de las barreras es esto que está en el entorno, ¿no? Puede ser, vamos a pensar por imaginar en una barrera muy simple, de repente yo dicto una clase, también tengo la oportunidad de poder dictar en educación superior, y de repente a mí me gusta dictar mi clase de una manera muy oral y que el alumno preste atención y no presento, por decir unas diapositivas o no presento algún material complementario, simplemente dejo una lectura para que la lean, ¿no? De repente esta metodología que yo tengo no le va bien a un niño de repente con algún problema o con un joven con un problema de atención. O de repente no le va bien a un joven con alguna condición de repente o una discapacidad auditiva. No lo sé. ¿Por qué? Porque solamente estoy utilizando una metodología de tipo oral. Eso es una barrera, para ponerlo en concreto. Entonces, si hay esta barrera, yo tengo que buscar hacer un ajuste razonable que permita llegar a todos los alumnos. Eso es lo que vamos a centrarnos ahora. Entonces, ¿a qué entendemos por ajuste razonable? Básicamente son estas modificaciones o adaptaciones para garantizar que los estudiantes con discapacidades tengan una igualdad de oportunidades dentro del aprendizaje. Así como ¿por qué se llaman ajustes razonables? Esta es una comparación que hago cuando les enseño esto a los docentes en general dentro de las capacitaciones y en las universidades. Pensemos que existe una persona que nació con una pierna más corta que la otra por 5 centímetros, ¿de acuerdo? Y esta persona quiere competir de repente en una maratón, quiere competir en una carrera. Entonces yo puedo brindarle varios apoyos. Uno de ellos puede ser de repente la silla de ruedas y decir, oye, esta persona, mira, quiere competir, hay que darle la silla de ruedas y darle la medalla de una vez. O de repente le puedo decir, no hay que darle mejor unas muletas, porque de repente con esto le va bien. De repente alguien pensará un poco más y dirá, vamos a hacerle una zapatilla que tenga unos 5 centímetros que compensen esta condición con la que la persona de alguna manera nació, ¿no? Entonces tengo la silla de ruedas, incluido la medalla, tengo las muletas y tengo este zapato adaptado, esta zapatilla adaptada. Lo que me dice mi sentido común es que tengo que darle algo razonable según su necesidad. Y caeríamos en este punto de la zapatilla adaptada, ¿correcto? Entonces, si estamos en esto es un ajuste razonable. Ver lo que esta persona necesita. No es dejarla pasar de grado, no es simplemente
ponerle a la persona una nota probatoria para que siga pasando y pasando y pasando, sino ver cuál es lo que a esta persona le va a favorecer. Muchas veces es algo muy sencillo, muchas veces es el uso de un audífono, muchas veces es sentarlo adelante, muchas veces es mandarle el material previamente. Y esas pequeñas cosas hacen un gran cambio en esta persona. Eso es lo que tenemos que entender como ajustes razonables. Por eso se llama esta palabra tan importante, razonable, ¿no? Hay un documento muy interesante, de repente ahora por ahí lo podemos ver, que lo pueden descargar, es de libre acceso de la UNESCO, que es un documento, creo que es de base muy importante que lo tengamos, que lo revisemos, porque habla justamente sobre estos apoyos educativos y ajustes razonables para garantizar la participación plena de estudiantes con discapacidad. Habíamos mencionado hace un momento que, que si no tengo un conocimiento es muy difícil hacer inclusión. Creo que de todos los documentos que pensaba y decía, cuál puede ser uno muy importante o muy interesante que podamos de alguna manera compartir, sería este. Lo pueden buscar, está de libre acceso en descarga. ¿Y por qué digo que es muy importante y muy básico? A pesar de que tiene adaptaciones, como ven ahí, entre los 5 y 17 años, hay muchas herramientas que se pueden usar en la educación superior. Porque justamente habla de estas condiciones que mencionaba Carolina, pero de una mirada más social. Personas que tienen dificultades en la habilidad de ver, en la habilidad de oír, en la habilidad de moverse, en recordar, atender, relacionarse, gestionar. No está hablando de una etiqueta médica, sino está hablando de una necesidad que tienen estas personas. Y bajo esto te da unas herramientas que son muy interesantes. Acá voy a compartir un poco de este material, solamente para que, como se dice, para endulzarlos y puedan ver a qué se refiere. Por ejemplo, en la parte de relacionarse con otros, que por ahí podrían caer los chicos con TEA, dentro del trastorno del espectro autista, te dice, ¿no? Dentro de las barreras que estas personas pueden experimentar, te dice relación de trabajos individuales únicamente. O sea, es un profesor que de repente hace solamente trabajos individuales, ¿no? O de repente hace clases orales con uso de tablero como única rutina de actividad en el aula. Y el mismo documento te dice, ok, si detectas estas barreras en tu centro educativo, pues mira, acá tengo los ajustes que te voy a sugerir. O sea, está buenísimo porque te dice, ok, entonces si es que hago muchos trabajos individuales, en este caso, pues que haga un trabajo en grupos pequeños donde cada estudiante tiene una tarea asignada de acuerdo con sus habilidades y destrezas. O de repente realización de actividades que involucren una coevaluación entre pares como parte de un proceso formativo, ¿no? Entonces, creo que, y acá y un ejemplo más, solamente para que después ustedes lo puedan revisar, lo mismo en el tema, por ejemplo, de si hay algún joven que tiene una dificultad en la parte de atención y de concentración, alguna barrera, de repente se dan instrucciones de espaldas al estudiante mientras está realizando otra actividad, o de repente se usan textos escritos como un medio único para acceder a la información, ¿no? ¿Qué es lo que te dice si detectamos alguna de ellas? Dar instrucciones de frente, que eso también sirve para chicos que tienen dificultades en el tema de la audición y proporcionar al alumno videos, animaciones, simulaciones, o sea, variar mi material en otras palabras, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto. Si yo detecto la barrera, que pueden haber muchas dependiendo del lugar, dependiendo de la materia que tengamos, te invitan a reflexionar y ver qué ajustes razonables. Y me gusta ese texto porque te da varias alternativas. O sea, ahí hay que revisar, leer un poco y ver cuáles nos podrían a nosotros ayudar. Si tengo en mi aula dos chicos con TEA, dos chicos con alguna discapacidad visual o alguna discapacidad auditiva, no va a ser la misma estrategia. Esto depende de cada caso. Por eso es que se llama un ajuste razonable y que es único para cada persona. Entonces, los invito a leer este pequeño texto que está acá, que lo he compartido por ahí, así que lo pueden ver. Es un texto que está de libre descarga. Y ahí van a encontrar mucho más material. Un poco sintetizando esto que veníamos hablando, ya de repente más cosas que se mencionan dentro de las adaptaciones curriculares, dentro de los ajustes razonables, hay modificación de contenido y objetivos de aprendizaje que se puede también dar dependiendo, digamos, del caso.
cambiar el material, de repente en algunos casos necesito trabajar con material un poco más visual, o que la persona, si tiene alguna condición visual, pueda trabajar con una tablet que pueda de alguna manera agrandarle el texto, que podría ser eso una forma muy sencilla de poder adaptar un examen, por decir algo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las invitaciones que se van haciendo. En general, en el tema también de recursos adicionales dentro de las universidades, ya hay universidades que están trabajando con tablet, algunas, en general, las universidades manejan mucho el tema de que los jóvenes puedan ir con laptop, que eso también es muy bueno. Están usando por ahí algunos también amplificación de sonido, software especializado. Algunas también, y esto también va a depender mucho de la universidad, asignan un personal de apoyo, ¿no? Que tenga interpretación del lenguaje de señas. Esto es algo que todavía estamos en proceso, pero que se está dando ya en otros países y también es importante evaluarlo y verlo, ¿no? Con el tema de las evaluaciones, que es otro de los retos que pasa mucho con mis chicos que tengo dentro de la intervención, del tratamiento que hacemos y el acompañamiento, que a veces tienen dificultades porque no acaban a tiempo. Entonces, se invita mucho a que desde las universidades se les pueda dar un poco más de tiempo y ese es el ajuste razonable. Ok, yo como docente no me puedo quedar un poco más de tiempo, pero el alumno puede venir un poco antes y hacer su examen de repente un espacio en el espacio administrativo y avanzar ahí hasta que yo llegue, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que buscar la forma de brindar estos espacios. Usar formatos alternativos de evaluación, de repente hacer el examen de tipo oral y no solamente escrito, de repente si este chico tiene un problema con la escritura, hacer un examen para marcar y la mitad oral, de repente hacer algo más expositivo. Esto es lo que llamamos el ajuste razonable, no es solamente pasar unas hojas y decir, ok, hagan el examen, ¿no? En cuanto al entorno físico, bueno, de esto creo que se ha hablado mucho en general sobre el tema de la adaptación inmobiliaria, que es lo que más se hace, ¿no? El tema de las mesas, sillas ergonómicas, el tema de las rampas, la señalización, que eso es lo que se hace y es en lo que más creo que se ha avanzado, pero hay otras cosas que también tenemos que hacer, ¿no? Ajustar horario de las clases, eso también es importante, lo que les decía con el tema de los horarios, a veces a los chicos muy temprano no les va bien, eso va a depender también de cada condición, es la verdad. Implementar diferentes métodos según la necesidad que tenga este chico, si es a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel atencional. Hay que, siempre digo, evaluar. Para eso justamente creo que se había mencionado la importancia de este SAE dentro de la universidad, detectar estos casos y ver qué apoyos necesita. Por ahí de repente si algún docente me está escuchando puede decirme, wow, acá hay mucho trabajo que hacer, sí, pero tenemos el acompañamiento del servicio de la universidad. Entonces la universidad detecta, la universidad nos recomienda, nosotros ya ejecutamos de manera conjunta, coordinamos cómo poder hacerlo. Esa es la forma de cómo poder hacerlo. Algo súper importante es crear un entorno inclusivo. Ustedes no saben cuántos jóvenes tengo hoy por hoy en la universidad que me dicen, siento que me rechazan, siento que me ven como el raro del grupo, ¿no? Siento que cuando hacemos trabajos, cuando el profesor dice, vamos a hacer un trabajo grupal, todo el mundo me da la espalda y no quieren hacer un trabajo conmigo. Esto es lo que ellos están percibiendo. ¿Por qué? Porque hay un tema de que no se está sensibilizando al grupo. Entonces, esta es una tarea pendiente y creo que mientras que más sensibilicemos, creo que los ajustes podrían caer, digamos, de una mejor medida, ¿no? Fomentar la participación activa y colaborativa entre todos los estudiantes. Creo que el tema de sensibilización, si se hace desde los docentes, hacia los alumnos también, va a ser muy importante. Hace poco tuve la oportunidad de dictar para una universidad justamente una charla de sensibilización y me gustó mucho porque eran como, fue así de manera virtual y eran más o menos como 300 participantes y eran todo lo que es la comunidad educativa, o sea, no solamente docentes, eran los mismos alumnos que quieren este conocimiento y esto es una agenda pendiente de cada universidad. Bueno, entonces esos ajustes razonables en síntesis sirven para eliminar estas barreras y si vamos ya un poco a lo que es propiamente la universidad, hemos hablado sobre estos aprendizajes flexibles,
Hemos hablado que estos chicos también podrían tener un acompañamiento académico que les permita organizarse y también que les permita a ellos saber cómo manejar un tema muy, muy importante que me pasa. No saben los chicos muchas veces cómo ingresar ni siquiera a su a su página virtual o a su sistema virtual de cada universidad. Y esto se podría solucionar con que haya una capacitación o un tutor que le pueda decir cómo hacerlo, ¿no? El tema de usar pantallas, que ya lo habíamos hablado, y también las evaluaciones de manera adaptada, ¿no? Otros formatos, orales, positivo, presentación de trabajos, etcétera, etcétera. Los materiales que en general se comparten con los chicos tendrían que ser de formato digital, podrían ser en audiolibro, podrían ser de mayor tamaño. Esto va a depender según la condición de los chicos. En alguna discapacidad por ahí auditiva podría funcionar de repente formatos más de tipo digitales, videos, etcétera, ¿no? En personas con sordoceguera, de repente por ahí, o con ceguera, o con alguna discapacidad visual, los audiolibros, pero esto, voy a repetir, va a depender de cada uno de los chicos. Flexibilizar los horarios, también, lo que habíamos mencionado, el tema, hoy por hoy trabajamos mucho en la universidad con disminuir la carga académica, es decir, que no lleven de repente algunos chicos 6 cursos, sino que lleven de repente 5 cursos o 4 cursos. Esto también es una recomendación para las universidades porque nos está pasando que en el primer siglo muchas universidades nos dicen, no, el primer siglo tiene que llevar cursos completos. ¿Cuándo podríamos hacer? Y eso ya es una barrera. O sea, porque los chicos, ¿por qué hacerlo desde el segundo siglo y no desde el primero, no? Áreas tranquilas para estudiantes con sensibilidad sensorial. Esto, por ejemplo, en muchas universidades se está haciendo, se están haciendo espacios sensoriales o espacios de descanso, pero hay un problema y hay una barrera que está siendo ocupada y que estos chicos que tienen alguna condición no encuentran espacio. Entonces ahí también hay una barrera, porque de repente no se ha sensibilizado a los demás jóvenes y bueno, van allí a relajarse los jóvenes con desarrollo típico, ¿no? Volvemos a la importancia de las aulas empáticas, aulas que respetan la diversidad, aulas que de alguna manera fomentan la comunicación, aulas que en general conocen de condiciones y de neurodiversidad, que eso es un tema de hablar de neurodiversidad, es hablar de justamente todo este modelo social de la discapacidad, y tenemos que de alguna manera como agenda pendiente sensibilizar a los otros estudiantes. Como reflexiones finales, algo que es muy importante mencionar es que la verdadera inclusión no es solo acceso, sino participación plena. Construir universidades donde cada estudiante sea valorado por su potencial y no por sus limitaciones. A veces pensamos, cuando llega un estudiante nuevo y te dicen, ese estudiante tiene una condición, lo primero que pensamos, uy, qué reto es esto, ¿no? Uy, qué problemas tiene. Y no pensamos en su potencial que tiene. No pensamos en eso, en esa habilidad oculta que está ahí, que de alguna manera lo hace importante, lo hace individual a esta persona, ¿no? Cuando la inclusión se adapta a la diversidad, no solo beneficia a quienes enfrentan barreras, sino que enriquece el aprendizaje de toda una comunidad universitaria. Eso es lo que tiene que ver con lo que habíamos mencionado de sensibilización. Y la educación superior inclusiva no es un privilegio, es un derecho. Eso tenemos que hoy por hoy entenderlo todos. La equidad no se trata de dar lo mismo a todos, sino de ofrecer lo que cada estudiante necesita para alcanzar su máximo desarrollo. Bueno, hasta aquí termino un poco la parte expositiva. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Un momento, por favor, y doy pase a Carolina. Muchas gracias, Cristian. Acá creo que todos hemos tomado nota de muchas ideas, maneras de aplicar, ¿no? Decíamos que es un desafío y me quedo con algunos. Nos han hecho muchos comentarios, me los han alcanzado por acá. Y de hecho es como tú pensabas, ¿no? Esta imagen que ponías de la casa y de que necesitamos conocimientos y herramientas, ¿no? Y es muy importante porque por ahí decían, ¿no? Como por dónde empezar, de repente decían, tenemos que capacitar, incluir en las currículas de formación de educadores, ¿no? Las carreras de educación, estas herramientas, pero no solo herramientas, no son la mirada, ¿no? La sensibilidad en relación a eso y el conocimiento y las herramientas
para que puedan trabajar desde esa mirada, ¿no? Y no sea algo adicional, sino parte, ¿no? de su construcción pedagógica, ¿no? Entonces, en la ley, ¿no? En la ley general de la persona con discapacidad, se establece, ¿no? Que las universidades en la educación superior, ¿no? Se debe de incorporar también el enfoque de discapacidad en las mallas curriculares. Siendo ley, o sea, las universidades tienen por ley también y por la Constitución autonomía suficiente como para poder hacer estas incorporaciones, ¿no? Sobre todo cuando consideramos que también hay otra ley, ¿no? Que es la de discapacidad, que les dice que deben incorporarlos. O sea, tenemos un marco normativo que existe y que se debe de implementar precisamente porque no solamente debe estar, digamos, incluido en los planes de estudio de educación, sino que debe ser una mirada de todo profesional, ¿no? Imagínense abogadas y abogados con estos conocimientos y herramientas, ¿no? Psicólogos, ¿no? ¿no? Todo tipo de profesionales, ¿no? Administradores, etcétera, o sea, todo tipo de profesionales que tuvieran esta mirada, entonces sería como más parte de una práctica cotidiana, ¿no? Desarrollar, es como lo que tú decías, ¿no? De incorporar estos ajustes, no solamente es mirar la individualidad, digamos, de cada persona, de cada estudiante, sino en realidad hacer una formación más integral para todos, ¿no? Con diversos tipos de posibilidades de aprendizaje, ¿no? Incluso un mismo examen que puede tener un mismo trabajo que uno deja, ¿no? A los estudiantes, que puede ser presentado por video, de manera escrita, etcétera. O sea, es como también llama más a la creatividad, ¿no? Y a la posibilidad de que cada estudiante en su singularidad, incluso más allá de una discapacidad, se exprese, ¿no? Y aprenda en sus formas también. Por eso definitivamente tiene que ver también con pensar una educación, una formación más humana y de calidad, ¿no? Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque siendo así también, y reconociéndonos como actores dentro de una comunidad universitaria, somos quienes podemos también señalar, pedir, apoyar en la construcción de estas prácticas dentro de las universidades, ¿no? Entonces, creo que ese es el sentido más o menos del camino, este largo camino que decías, Cristian, que tenemos que ir recorriendo. Tal vez unas buenas noticias, ¿no? Una buena noticia es que se estableció desde el Ministerio de Educación un plan marco para que pueda ayudar a implementar la política que compartí, justamente en la línea de brindar orientaciones técnicas específicas a las universidades, a toda la educación superior, para ver cómo desarrollar, cómo se constituye un SAE, ¿no? Quiénes podrían estar dentro de, o cómo pueden gestionar esto de los intérpretes, que también ha sido motivo de algunas preguntas, ¿no? Etcétera. Entonces, estamos en el camino de ese proceso, estamos desarrollando una investigación a nivel nacional para ver cómo se está atendiendo, cuáles son las barreras de las universidades para dar esta atención y si se da, cuáles son esas buenas prácticas que también podemos recoger para elaborar estos lineamientos, ¿no? Bueno, por mi parte yo quería invitarte, aunque sea un minuto, para que tú nos puedas dar unas palabras finales, ¿no? Que quizá podría ser orientado a algunos elementos base de cómo empezar, ¿no? O sea, imaginemos que yo soy una universidad que sí, o sea, reconozco que tengo estudiantes, todavía de repente no los identifico, pero ¿por dónde podría, cuál podría ser mi primer ABC para trabajar a este nivel en mi universidad? Sí, a ver, eso es muy importante. El tema de hoy por hoy primero es detectar, o sea, se tiene que invitar mucho a la universidad que tenga este equipo, ¿de acuerdo? Hay universidades que lo están implementando, es la verdad, y hay otras universidades que de alguna manera todavía están en este camino, ¿no? Uno como docente, que creo que este es el mensaje para los docentes que están en la educación superior, es detectar la condición, o sea, detectar cuál ha sido de alguna manera la condición que ese chico tiene, puede ser por ahí mental, visual, sordoceguera, etcétera,
y preguntarle a él. Ese chico sabe muchas veces cuáles son sus ajustes también que se pueden hacer, invitar a un espacio de diálogo con la coordinación y con la parte administrativa, que son también quienes nos tienen que ayudar. O sea, quiero que entendamos que el docente no está solo. O sea, a veces el docente se siente como un poco aislado y le cuesta un poco romper. Siempre digo, a veces nosotros terminamos siendo más inflexibles que los propios chicos que tienen una condición como esta, ¿no? Entonces, es un poco de detectar, saber cuál es su condición y conversarlo con él, conversar con el equipo de la universidad, cuál es el ajuste que se sugiere. Yo tengo chicos en las universidades con TEA y tengo algunos chicos que se les ha brindado un poco más de tiempo. Y tengo otros chicos que han pasado los 5 años de universidad sin ningún ajuste. Entonces, no hay que pensar, por eso decía, que todos van a estar un ajuste y que, oh, tengo que hacerlo pasar porque es un chico con alguna discapacidad. No, esto va a depender de cada uno, pero creo que el diálogo y el dejar un poco el temor, porque siempre tenemos ese temor a lo desconocido, creo que el diálogo con la persona, la apertura de nosotros va a permitir llegar a este ajuste razonable que tal vez la persona necesite. Muchísimas gracias, Cristian. Definitivamente, ¿no? Si queremos empezar desde lo más cotidiano, es precisamente eso, ¿no? Somos precisamente los docentes quienes vamos a quizá poder mirar, detectar y brindar también el canal de apoyo. Además, hay un elemento fundamental que me hiciste pensar con esta última recomendación, y es que los estudiantes, las estudiantes que llegan a la educación superior ya pasaron la básica. Entonces, eso, por más que suene obvio, implica que ya han aprendido a reconocer de pronto ciertas barreras, ciertos ajustes, etcétera. Entonces, de pronto que están los esfuerzos, está la información, pero no está conectado, ¿no? Entonces, de pronto el docente identifica, pregunta, deriva al área de bienestar, el área de bienestar actúa, ¿no? Y así también se va generando la política, por cierto, ¿no? O sea, a partir de la atención a la necesidad específica, ¿no? Entonces, las personas que están en los equipos de bienestar, que mayormente no son suficientes por la cantidad, ¿no? De problemáticas, de situaciones que atender, etcétera, también, ¿no? Es importante que puedan considerar que no es un trabajo único del área de bienestar, sino que tienen que apelar a nivel institucional de que debe ser una política, ¿no? Y necesitamos articular con los diversos actores y oficinas dentro de la universidad también para la identificación, para la atención, para la derivación, para los convenios tal vez con otras instituciones. Qué importantes son los espacios de intercambio también entre universidades de buenas prácticas, etcétera, y que sepan que está el Ministerio de Educación, pero también está CONADIS, por ejemplo, y bueno, y otras instituciones que ya no son estatales, pero que pueden acudir en principio a las estatales para la asistencia técnica correspondiente, ¿no? Por ejemplo, hay un centro de recursos que es del Ministerio de Educación, que es para la básica, pero que también atiende a universidades, institutos, etcétera, ayuda imprimiendo en sistema braille, material, o sea, existe, pero de pronto no lo conocemos. Entonces, estos espacios tienen justamente, como este webinar, la intención de juntarnos, ¿no? Articular justamente a los actores que pueden y debemos trabajar por que todas las personas sin ningún tipo de diferencia puedan acceder a una educación, a un derecho educativo de manera igualitaria y que sea una educación de calidad, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Cristian, ha sido muy interesante, sin duda vamos a seguir invitándote. Muchas Y gracias. agradezco también a cada una de las personas que se ha conectado esta tarde. Les invitamos a socializar. También este video queda grabado, así que ustedes pueden volverlo a ver, de repente trabajarlo con sus equipos técnicos y siempre van a poder escribir al Ministerio de Educación. Ahí en la presentación puse mi correo para solicitar asistencia técnica. Un agradecimiento sincero de parte de la Dirección General de Educación Superior Universitaria y nos vemos hasta el siguiente webinar el jueves del próximo mes. Nos vemos, gracias.